Muchas gracias a la Bienal de Arquitectura de Nueva York por propiciar estos espacios de conocimiento, de comunicación, de compartir el conocimiento. Y gracias a nuestros invitados de hoy por hacer tiempo para sostener esta conversación. Así como nos decía Eduardo, dentro del curso de Inclusión Social en el Urbanismo, hemos ya revisado varios temas y hemos tenido la oportunidad de sostener estas conversaciones al aire con varios profesionales. Hemos hablado de espacio público incluyente, hemos hablado del edificio urbano y cuál es su rol en la inclusión social, hemos hablado del caso específico de Medellín y cómo ha logrado Medellín para ser una ciudad más incluyente. Y el día de hoy queremos expandir un poco más la conversación a un territorio latinoamericano y no solo latinoamericano, también un poco más el mundo entero para conocer más de cuáles son los casos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de el desarrollo, el diseñador urbano y el desarrollador inmobiliario. Para eso tenemos dos grandes invitados. Voy a comenzar con Guido Di Tommaso. Guido Di Tommaso es un arquitecto italiano. Él estudió arquitectura y diseño urbano en Florencia. Luego de eso se mudó para Barcelona, donde desarrolló investigaciones y diseños urbanos por varios años. Allí adquirió una maestría en ciencias de la arquitectura y un doctorado en la Escuela, en la Escuela Técnica Superior de Barcelona, si no me equivoco. Guigo es uno de los directores de Gale en San Francisco desde su fundación. Gale, para quienes no lo conocen, es una firma muy importante de Copenhague que está comprometida con crear futuros más sostenibles, está comprometido con la salud, la inclusión y la sostenibilidad. Guigo además es parte de UC Berkeley, él enseña innovación en desarrollo urbano desde el 2014, si no me equivoco, ¿cierto? Y dirige planes maestros, estudios de vida pública y además proyectos de creación de protocolos urbanos, tanto en Norteamérica como Centroamérica y Suramérica. Guigo, ¿es eso más o menos, está eso más o menos correcto? 100% correcto. Bueno, muy bien. Yo no sé cómo tiene tiempo para hacer tanta cosa. ¿Cómo tienen tiempo de hacer tanta cosa, no? Pero bueno, como ven, es un grupo que así como Pertanto y así como la Bienal está comprometidos con que construyamos desde la arquitectura un mejor futuro. No, Ignacio Basterrechea, arquitecto guatemalteco, es arquitecto de la Universidad Francisco Marroquín. Él, por su lado, su gran interés está en comprender cómo funcionan los sistemas de las ciudades. Ignacio se fue a estudiar arquitectura interactiva a la Universidad Técnica de Delft en Países Bajos, en Holanda, y está comprometido efectivamente con dejar un impacto positivo desde la ciudad. Es tanto así que desde el 2015 cofunda Urboop, que es una firma que se ha propuesto hacer de la ciudad de Guatemala una de las ciudades de mejor calidad de vida, entre las 25 ciudades con mejor calidad de vida del mundo. En los primeros años Urboop se enfocó en desarrollar sistemas de estudio y evaluación de oportunidades urbanas para luego empezar proyectos de desarrollo urbano con los sistemas BIM y Lean para lograr efectivamente que estos diseños urbanos, estos desarrollos urbanos fueran bien efectivos. Desde el 2019, Ignacio es el CEO de la firma con el propósito de darle a la organización un impulso de sostenibilidad e innovación. Entonces, como ven, este par de profesionales que están con nosotros están comprometidos con construir mejores ciudades. Un poco vamos a jugar a que Ignacio, desde su experiencia y desde su conocimiento, va a jugar un poquito como el papel del desarrollador inmobiliario o nos va a dar un poquito de información desde ese papel del desarrollador inmobiliario. Y Guigo, por otro lado, nos va a acompañar desde el diseñador urbano. Entonces, la conversación, me encantaría que la comencemos por ese lado, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades de innovación desde el diseño urbano y el desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Siempre dentro de la sombrilla que estamos tocando de lo que es inclusión social en el urbanismo. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de innovación del diseño y el desarrollo urbano? Gracias, Clara. Quizás puedo empezar yo con una reflexión. Yo pienso las oportunidades que tenemos son
muchísimas y son muy grandes. Y sí, tengo que intentar organizar mi pensamiento sobre el tema, diría, son todas oportunidades que tienen que ver con un modelo de ciudad alternativo. La ciudad que nos ha dejado el siglo XX es una ciudad que ya no puede responder a los desafíos del siglo XXI y es nuestra responsabilidad transformar la ciudad. La ciudad del siglo XX es una ciudad que se ha construido a partir de la intención de segregar las funciones, segregar los programas, segregar también desde un punto de vista social las comunidades demasiado a menudo. Y es una ciudad que se ha construido realmente a partir de la infraestructura para el coche, para el carro. Y es una ciudad que se ha construido también de una manera dispersa y atomizada. El siglo XXI nos está pidiendo de ir hacia otro rumbo y de trabajar en construir una ciudad que es mucho más integrada en sus funciones, en sus programas, que es mucho más integrada socialmente, que es mucho más diseñada a medida de las personas, no de los carros, y que entonces mira una movilidad suave, una movilidad activa, que vuelve a la caminabilidad como un valor, que de hecho siempre ha estado presente en el diseño urbano. Y es una ciudad que busca ser mucho más compacta, porque sabemos que hay una relación entre una forma urbana compacta y la sostenibilidad ambiental y el uso de los recursos. Entonces, para mí, cuando hablamos de oportunidades, hablamos de oportunidades de construir un modelo de ciudad diferente que quizás sigue un rumbo diferente, que es lo que intenté resumir de una manera muy rápida, tocando los que son, desde mi punto de vista, los temas más importantes. Sí, y creo que, vamos ahí complementando con Guido, creo que ya muchas personas comparten esta visión. Muchos ciudadanos quieren ya esta visión, quieren una ciudad soft y no estar digamos, en jaulas por mucho tiempo de su día. Entonces, eso vamos agregando con lo de inclusión con nuestros temas generales. Ya existen las herramientas para que los ciudadanos puedan comunicar sus necesidades y en nuestro caso como desarrolladores, los clientes nos puedan decir qué es lo que quieren. Entonces, si prefieren una vista, en nuestro caso al sur, en donde tienen más sol, que es importante para ellos eso, o más al norte, que no quieren tener tanta luz, ya estas herramientas o la forma en la que estamos vendiendo proyectos ya va más granular, no solo es, mira, quiero un apartamento o quiero una casa y no me importa dónde estoy, solo quiero una casa, ¿no? Sino ahora ya es en dónde estoy ubicado, tengo acceso al transporte público, tengo opciones de movilidad, si puedo caminar, puedo ir en bici, y ya los clientes, al final nosotros como desarrolladores tenemos que estar escuchando, digamos, al cliente final, sus necesidades, todo lo demás para poder crear esos productos. Y ya en los últimos, especialmente con la pandemia, ya mucho de estas interacciones digitales nos llevó a poder conocer cómo viven, qué es lo que quieren, sus hobbies, etcétera, a través de las herramientas digitales. Lo que nosotros hemos hecho en nuestro proyecto Salomé, que Guigo nos ayudó en el inicio, en la parte conceptual como Gel, era uno, tienes que observar cuál es la experiencia que estás teniendo en la ciudad y de ahí cuál es tu aporte, qué son las mejoras que puedes ir dando. Y nosotros dentro del diseño lo evolucionamos a un centro de experiencia, en donde nuestros clientes llegan y experimentan este proyecto, no solo
en renders e imágenes, sino en todos los otros sentidos. Y esto nos ha ayudado un montón porque tenemos es algo tan bonito como que los clientes te cuentan sus sueños. Y sobre los sueños es que puedes construir todo, el edificio, la ciudad. Creo que Guigo puede hablar sobre, creo que hay un experimento que hacen ellos en el taller al principio, que hablan sobre qué es la ciudad que se imaginan. Y ese sueño es ahora más fácil de poderlo capturar y poder crear visiones alineadas a los sueños de los ciudadanos. Creo que vamos a hablar más adelante sobre el bottom-up y mucho ese proceso. Arquitectos, y la semana pasada hablábamos con Entre Sitio desde España y Giancarlo Massanti, y ellos hablaban un poco como de la resistencia o del fuerte acompañamiento que había que hacer con los clientes para ayudarles ¿cierto?, a ir más allá, a innovar, ¿no? En este caso, recordando que estamos hablando, si bien pues nos escuchan colegas, pero también nos escuchan estudiantes jóvenes de arquitectura que no han tenido todavía la oportunidad de este fogueo profesional que ustedes tienen. ¿Cuáles son nuestros clientes? En este caso, los clientes son ciudades y desarrolladores inmobiliarios que tienen el capital para hacer grandes desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo logra uno llevar a estos clientes hacia la innovación en el desarrollo urbano, en el diseño urbano? Bueno, hay clientes y clientes. Eso es importante decirlo al comienzo, ¿verdad? Hay grupos como Urbop que entran al tema del desarrollo inmobiliario ya con una serie de valores que están muy alineados con lo que estamos contando aquí, ¿verdad? Que ya entienden el valor del desarrollo incluyente, del uso mixto llevado, digamos, a un nivel aún más completo, de la movilidad suave, de la ciudad compacta. Entonces, trabajar con desarrolladores urbanos, desarrolladores inmobiliarios que ya entienden estos conceptos, para nosotros es la mejor manera de llegar rápidamente a resultados que tienen un impacto en la ciudad. Hay también proyectos en el cual nosotros como GEL nos encontramos con la necesidad de ayudar al cliente en ver el valor de algunas decisiones. Y la manera con la cual nosotros los hacemos cuando nos encontramos en estas situaciones es mostrando que de hecho hay una coincidencia entre lo que es valor para la ciudad y lo que es valor inmobiliario para ellos como clientes. Esto Bob ya lo entiende muy bien, pero no todos los desarrolladores lo entienden. De hecho, trabajar hacia una ciudad del siglo XXI, para decirlo de una manera muy general, con respecto a las cosas de las cuales hablaba antes, una ciudad más incluyente, más integrada, con una movilidad distinta y más compacta, es hacer el interés de la ciudad, es hacer el interés del ciudadano y es el hacer el interés del desarrollador inmobiliario. Es generar valor a través del desarrollo y no extraer valor del lugar a través del desarrollo. Entonces, poco a poco, paso a paso, nuestra labor es explicar estos temas y en muchos casos nos encontramos con un cliente que cambia su manera de ver o como mínimo incorpora algunas de las ideas que para nosotros son importantes dentro de la visión que ellos tienen del futuro de los terrenos que son sus propiedades, del proyecto que están trabajando. Y justo nosotros también, o sea, nosotros como desarrolladores estamos aquí para generar valor también. Y tenemos dos clientes principales y nuestro principal cliente es el comprador, ¿no? Es el que, si vamos a hacer una vivienda, es el que lo va a comprar.
ese es el cliente principal, porque puedes poner en un Excel que vas a vender no sé cuántos millones de dólares, pero si nadie te lo compra, nunca generas esos ingresos. Y sin esos ingresos no existe nada. Eh, entonces, ese es nuestro primer comprador, nuestro primer cliente, digamos. Entonces, hay una cadenita y si pones al desarrollador como la cabeza de ese proyecto, la verdad no lo es. Es simplemente, al final es el cliente el que manda. Y para darle valor al cliente tienes que hacerle dos cosas en lo más simplificado posible. Y es un producto que cumpla con lo que ellos necesitan. Y o sea, cada día más adelante es que se una a su lifestyle. Ya no solo son paredes, ya no solo es construcción, sino es que se unan al lifestyle. Y ahí incluye movilidad, calidad de vida, seguridad. En Guatemala es muy importante. Entonces, esos como que se engloban en un producto que sea interesante para tu comprador y dos, al precio correcto. Entonces, al precio correcto es todos los economics, o sea, todo lo que tienes que armar para que funcione. Y nuestro siguiente cliente son los inversionistas, que los inversores te exigen una visión a mediano plazo y creo que eso es súper sano y por lo menos un buen desarrollador dice, mira, no quiero extraer la mayor cantidad de utilidad en este primer proyecto, sino estás pensando cómo creo la mayor cantidad de valor. Entonces muchas veces de esos es crear el mejor proyecto que en 5 o 10 años la plusvalía siga subiendo. Si tú tienes terrenos en ese mismo sector, que muchas veces cuando tú desarrollas un sector, tienes ya el siguiente terreno comprado, porque entonces te interesa hacer un buen proyecto que aporte a la ciudad, que aporte al vecindario, que cree estas conexiones, que existan usos durante el día, en la noche y que sea algo vivo para que cuando tú puedas hacer tu siguiente proyecto tengas ese valor creado para poderlos seguir transfiriendo. Y se resume al final en dos cosas. Es una visión a mediano, largo plazo que es esencial para crear ciudad. Eh, Creo que muchas veces en Latinoamérica caemos en la trampa en el que no existe una planificación a largo plazo. En Guatemala existe una visión dentro de un marco regulatorio, pero no es una visión de calidad de vida, es una visión bastante técnica, como puedes construir hasta tanto, como más reglamentos constructivos, más que una visión de ciudad. Y eso ha abierto un montón de oportunidades que si tú como un desarrollador miras en dónde puedes aportar valor, tienes una visión clara hacia dónde vas, puedes conseguir inversionistas que crean en ella y vas a poder seguir desarrollando ¿cómo se llama? Estos proyectos de ciudad. Y creo que más adelante vamos a ver unos ejemplos en donde cómo acoplamos todo esto y algo bien curioso es que esta doctrina, cuando nosotros iniciamos en el 2015, nuestra primera Google Search fue quiénes son los mejores para hacer, ¿cómo se llama? Diseño urbano o para renovación urbana. Y lo primero que nos salió en el shortlist fue Gel y los llamamos y tuvimos suerte que nos han acompañado. Desde el 2015 eh, hemos trabajado juntos y bueno, ya son 7 años y la ciudad se mueve lento, pero va teniendo impacto. Y así es, la primera vez que vino Gel a Guatemala era así, zona 4 y eran bodegas, parqueos, y por muchas conferencias con la municipalidad y con otros desarrolladores, pudimos ir armando proyectos que aportaron a la ciudad. Entonces, y lo más interesante, porque creo que mucho es de inclusión, es cómo puedes incluir a varios clientes con diferentes estilos de vida. En Guatemala todavía es muy tradicional, entonces muchos de los proyectos inmobiliarios iban destinados a la familia con hijos. Y, en fin, el estilo de vida era familia con hijos. Y ya existe un mercado, ya existe población que no quiere familia, o por lo menos no en este momento, y su estilo de vida es diferente. No aspiran a tener un vehículo como símbolo de estatus, sino el símbolo de estatus es no tener vehículo. Eh,
y poderte mover de otras cosas. Y todo esto ha sido un esquema colaborativo, que es una ciudad, ¿no? Una ciudad al final no eres tú el de la visión, sino es la interacción y la conexión entre todos. Y tal vez digo, ahí les puedes contar sobre esos primeros talleres de descubrimiento, son excepcionales para poder entender qué es lo que la comunidad quiere y necesita y no lo que tú tienes en tu cabeza. Porque creo que esa no es orgullo, pero esa visión top-down en una ciudad y no funciona tanto. Sí, eso es interesante porque los escuchamos mucho hablar de escuchar a la población, escuchar el contexto, escuchar al cliente, escuchar al usuario. ¿Cuáles son esas estrategias de participación? ¿Cuáles son, cómo puede incluirse a la sociedad en los procesos de concepción de proyectos urbanos? Gail ha, de alguna forma, generado sus propias maneras de integrar el punto de vista de las personas desde su comienzo, hasta antes que Gail fuera una oficina de diseño urbano, la investigación académica de Jan Gehl estaba justamente interesada en entender de qué manera los usuarios usan los espacios y de qué manera podemos entender sus necesidades. Y hemos tomado esta manera de medir la vida de la ciudad, la vida social de la ciudad, y hemos empezado a usar estas metodologías de investigación para informar los proyectos. Y esta ha sido la primerísima manera con la cual hemos integrado el punto de vista de las personas en el trabajo de diseño que hemos hecho. Nos gusta decir cuando usamos estas metodologías que las personas votan con sus propios pies, porque solo midiendo dónde la gente camina, dónde no camina, dónde va, de dónde viene, cuáles son sus costumbres, estudiando eso entendemos lo que la gente quiere. Después, cada vez más que se está especializando también en otras maneras de escuchar a las personas, digamos, a través de lo que entendemos de una manera más clásica como actividades de participación. Talleres donde escuchamos lo que la gente quiere y nos ocupamos de traducir estas necesidades a los clientes con los cuales trabajamos. Nos encontramos a medida en mediar el debate entre los usuarios, los desarrolladores, las ciudades y los gobiernos locales. Y lo hacemos siempre con una voluntad de generar diálogo, generar entendimiento y dándole protagonismo a los usuarios que al fin y al cabo son las personas que realmente tenemos que tener a la mente en cada una de las decisiones que tomamos. Nos intriga mucho. Adelante, sigue, por favor. Y sí, claro, Por claro, favor, por favor. No, sigue, estamos aquí para escucharlos ustedes, por favor, sigue con la idea que tenías. No, y es justo estas herramientas de escuchar digamos, es clave, especialmente que ponte, no necesariamente tu cliente o el ciudadano sabe desde el inicio qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Y si regresas dos en el que están todos, digamos, si quería hablar sobre este proyecto, somos tres desarrolladores diferentes en el que los tres, sin compartir utilidad, nos pusimos de acuerdo para poder generar un mejor proyecto, ¿no? Entonces, era súper importante porque el contexto inmediato estaba bastante degradado y parte de los descubrimientos que tuvimos de lo que necesitaba
los que vivían e iban a trabajar ahí, era un espacio de esparcimiento, ¿no? Una plaza, un lugar de solo sentarse y más área verde. Entonces, esos fueron en 2016, 2015, esas fueron las dos grandes solicitudes. Que era un lugar donde poder ir a sentar a la calle y dos área verde, ¿no? Y ese arbolito que miran ahí en medio era el único árbol que existía en zona 4. Y el diseño inicial, obviamente hacías los estacionamientos y te ibas a cortar el árbol. Y se rediseñó los sótanos que salieran más caros para poder dejar ese árbol, que era el único árbol, y poder rehacer todo el ¿cómo se llama? El desarrollo alrededor de eso. Entonces, fue algo simbólico, pero habló mucho sobre la coordinación entre desarrolladores, que conseguir los rendimientos esperados, tanto para crédito y para tus inversionistas, pero como se tenía bien claro esta métrica de qué era lo que el cliente estaba pidiendo, tu posible comprador, qué era lo que necesitaba, es un soporte mucho más fácil para poder decir, ok, mira, abrámonos a la ciudad. Por ejemplo, si miras esta imagen, es bien diferente a las otras zonas en Guatemala. Bueno, si solo miras del otro lado miras un gran muro, un montón de barreras, y es por eso, ¿no? Porque la ciudad todavía es hostil, y tienes que atreverte a poderlo llevar. Para hacer un cambio en la ciudad tienes que atreverte a irte al opuesto, pero siempre en la dirección de lo que quiera el cliente. Y estas herramientas nos han servido un montón para poder soportar con la municipalidad, que también a veces hay que negociar. Y dos, con tus otros competidores, digamos, desarrolladores o competencia, en el que te puedes coordinar para hacer algo en común que sea mucho más grande que si cada quien lo hiciera individual. Y esa visión ha cambiado muchísimo en los últimos 6 años en la ciudad de Guatemala, y se miran proyectos así, en el que ya no es, mira, yo hago de mi terreno para adentro, hago todo, y lo que hago un muro de 4 metros y ni siquiera arreglo la acera. Y eso ha cambiado muchísimo, y eso es mucho de esta colaboración, es romper paradigmas y atreverse un poco a bajar los brazos, no estar a la defensiva y escuchar qué es lo mejor para la ciudad. Perdón, Clara, ¿puedo añadir algo? Por favor. A mí el caso de la zona 4 de la ciudad de Guatemala me fascina inmensamente. Estas son las imágenes las imágenes que estamos viendo son imágenes de zona 4, son imágenes de un proyecto de Grupo Up en zona 4. Me fascina enormemente porque hay de hecho algo muy radical en la transformación de esta zona de la ciudad. En muchas partes de Latinoamérica, lo sabemos muy bien, donde hay prosperidad, hay también un alejamiento de esta prosperidad de todo el resto, ¿no? Si tú llegas a un cierto estatus social, necesitas o quieres construir una barrera entre tu propia prosperidad y el resto de la ciudad. Y esto es, de hecho, algo en contradicción con los valores fundamentales de lo que es una ciudad. La ciudad es justamente este lugar donde todos nos encontramos, o donde todos tendríamos que encontrarnos. La zona 4 de Guatemala representa un cambio de rumbo muy potente, muestra que en una ciudad con problemas serios de seguridad como es la ciudad de Guatemala, se puede pensar el desarrollo urbano de una manera diferente, se puede integrar, se puede abrir el nuevo desarrollo al espacio público, se puede invertir en el espacio público en sí como un espacio para todos. Esto es realmente radical y ha sido un éxito impresionante, ¿verdad? Porque
se ha demostrado que esto es posible. Y ahora sí, digamos, los departamentos de las personas con más recursos en la ciudad de Guatemala pueden convivir al lado de una vieja tiendecita de tostadas. Hay algo políticamente, en el sentido más amplio del término político, muy importante en esta capacidad de llevar estas cosas a un mismo espacio compartido. Y pienso que en ese sentido la zona 4 es un modelo de inclusión. Nacho también dijo algo muy, muy importante, ¿no? Puede ser que los inversionistas aún no lo sepan, pero para muchos el nuevo estatus social no es tener un cierto carro, es no tener carro. Para muchos jóvenes de nuestra generación, vivir en un lugar auténtico que integra todas las dimensiones de la ciudad es un valor mucho más importante de tener su propio césped y su propio pequeño fence, ¿no? Su propia valla que encierra tu casita. Y otra vez el trabajo que hace Urpop, el trabajo que muchos desarrolladores han hecho en Zona 4 es mostrar que se puede tomar otro rumbo. Y sobre eso, algo increíble es una reflexión que hacíamos durante la pandemia, y es: en Guatemala no caminas en la ciudad por el miedo de seguridad, que te van a asaltar, que algo te va a pasar. Y llevamos desde el final de la guerra civil en el 90 a finales de los 90, llevamos estos 20, casi 30 años de no ver caras diferentes a nosotros en la calle. Y es algo tan simple como o sea, si vas en un vehículo no reconoces caras, sino cuando vas caminando con la velocidad, pasas al lado de una persona y le encuentras características, puedes ver gente diferente y no se vuelve un extraño, ¿no? Y mucho del gran valor de la ciudad, y tuvimos una interrupción durante la pandemia que nos quitó eso, y lo hizo más obvio que el camino que se estaba llevando era el correcto, ¿no? Era para nosotros, creo que el badge o esta señal de éxito que más y más está teniendo uno, no de éxito, sino como de que te llena tu vida, es que y tu barista te conoce, te sabe tu nombre, sabe lo que quieres, que el del restaurante un domingo está ahí y platicas con él, y esta interacción que estás teniendo con diferentes personas de todos los niveles socioeconómicos es algo que en Guatemala hacía muchísima falta, y es un motor de transformación social. Hemos visto más y más y más esta mezcla social que está pasando. En Zona 4 comenzó como este ejemplo, pero ahora miras en las ciudades, perdón, en las regiones o en zonas más prestigiosas, también estás viendo este fenómeno de que se están haciendo ya aceras más amplias, ya los edificios se están abriendo a la ciudad. ¿Que siguen asaltos? Sí, siguen asaltos, pero ya se está valorizando el ver otras caras, el no sentirte extraño de que una persona que está fuera de tu puerta es alguien que te va a agredir, sino es alguien que te puede aportar, que su voz es digna de escuchar, y tiene un montón de valor y te genera un montón de valor en otras cosas. Y tal vez me estoy yendo un poco más abstracto en cuanto a un impacto social, pero creo como que inclusión no puede comenzar si no existe un diálogo entre los diferentes sectores o grupos de una ciudad. Y estos experimentos, al final, a nivel ciudad, Zona 4 es bien pequeña y tal vez era el tamaño ideal como experimento.
y esto ha dado la confianza para poderlo llevar a mayor escala. Eh, y muchas, eh, y mucho es conocer, o sea, conocer esa cara, esa gente. Creo que Guigo habla de los, ¿cuántos son? 4 metros, que es cada cuántos pasos tienes que ver algo diferente para que sea una caminata entretenida. Y parte de eso es también ver gente, ¿no? Ver gente diferente a ti, que te abra opciones. Entonces, creo que en cuanto a inclusión también nos ha ayudado a ser más humildes y más bondadosos. Creo que eso también le hacía falta en nuestro contexto de agresión, de violencia, de que las cosas no funcionan, de desorden. Esta parte de la compasión, que es mucho de lo que habla Guigo de soft, del soft city. Pues es que es sorprendente escuchar desde el desarrollador inmobiliario estas nuevas tendencias, porque si miramos Latinoamérica, mucho de la ciudad está construido por un desarrollador privado, ¿cierto? O sea, la vivienda, por ejemplo, son los bloques con los que se construyen las ciudades y especialmente, creería yo, Guigo, me corrige si me equivoco, especialmente en Latinoamérica, los grandes desarrolladores que hacen posible el desarrollo de la ciudad son entes privados, ¿cierto? Quienes hacen las grandes inversiones económicas. ¿Cómo lidian o cómo lidiar entre las necesidades de una ciudad y las necesidades de un desarrollador inmobiliario? Yo tengo un punto de vista personal sobre este tema, lo voy a compartir con ustedes, pero entiendo que cada uno de nosotros procede de un contexto diferente y estas cuestiones realmente cambian dependiendo del punto de vista de cada una de las miradas. Hay gente que viene, digamos, todos venimos de países distintos, que tienen una tradición distinta en definir el papel de lo público y de lo privado. Lo que puedo decir yo desde mi punto de vista es que sí es verdad, en Latinoamérica hay un papel enorme por parte de los grupos privados en el hacer ciudad. Al mismo tiempo, es verdad que hay también una cierta cultura sobre lo que puede ser la dimensión pública en sus aspectos más positivos. Y yo tengo mucha confianza en el hecho que se pueda evolucionar hacia una mejor relación entre lo público y lo privado. No pienso que la ciudad se puede solo hacer a través de inversión privada. Yo sigo creyendo en el papel de lo público y sobre todo de un sector público que tiene las herramientas apropiadas, que consigue hacer las cosas bien porque no está, digamos, no está, su labor no está afectada por temas de corrupción. Yo procedo de lugares donde he visto el sector público jugar un papel importantísimo y muy virtuoso. Mi empresa es una empresa danesa. Yo he vivido muchos años en Barcelona, he visto el efecto de un buen sector público. Entonces, pienso que cuando se pueda y cómo se pueda, hay que buscar esta sinergia entre lo que lo público puede ofrecer cuando es un sector público sano y que opera bien, y la inversión privada. En este contexto, digamos, miramos a Europa, miramos a Latinoamérica, es también interesante ver lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho menos tradición, de hecho, de seguir el guión del sector público en la construcción de la ciudad. Y de alguna forma yo reconozco algunos límites del modelo estadounidense. Entonces, de buen europeo, yo tengo una mirada
digamos, muy específica, que es la de pensar que lo público y lo privado tienen que trabajar juntos, que tenemos que apuntar a tener un sector público cada vez más eficaz, porque esto realmente puede trabajar en muy buena sinergia con el sector privado. Yo, como dije, empecé mi carrera en la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, desde este punto de vista, representa para mí un modelo. Su éxito en los últimos 30 años como ciudad incluyente, al mismo tiempo próspera, ha sido la historia de un éxito en la relación entre el capital privado y la iniciativa pública. Ignacio, ¿cómo lo ve? Nosotros, sí, mira, estoy clarísimo, creo que Guigo lo dejó muy político, creo que yo como un desarrollador no me puedo dar, y no tengo que hacer tanto, y es sí, la visión de ciudad o de creación de ciudad ha sido muy egoísta desde el lado del desarrollador. Los puntos principales ha sido la falta de capacidad técnica de las municipalidades en cuanto a una dirección clara. O sea, si tú no tienes, o sea, y si no tienes un jefe que te diga, mira, vamos hacia acá, pues cada quien, sí, mira, si no me estás ayudando en nada, entonces, ¿sabes qué? Mejor yo hago y mis cosas como yo quiero y ¿sabes qué? No me digas qué hacer. Eso es una simplificación, pero creo que mucho ha sido así. Algo bien valioso que hemos visto nosotros es que estamos llegando a un punto en el que el acceso a la información, todo el mundo puede viajar por todo el mundo ahora, ¿no? Incluso desde su computadora te puedes sentar en Google Maps y, en fin, puedes ir a visitar cualquier lugar y este acceso a diferentes alternativas ya existen y han ayudado a poder llevar esto. Como un desarrollador siempre tenemos ¿cómo se llama? Al final es un negocio que tienes que generar valor hoy y mañana para poder seguir haciendo esto y se ha dado cuenta mucho de que estar sentado o estar en contra de la municipalidad te puede hacer mucho más costoso, ¿no? El riesgo de no crear un aporte a la ciudad, que es algo tan sencillo que puedes integrarlo en tu diseño, puede ser algo muy costoso si no tienes desde el apoyo social de tu proyecto o de las entidades gubernamentales. Y, por ejemplo, eso cambió mucho hace 4 años. Había un sector en la ciudad que tuvo muchos edificios individuales. Y tal vez fueron 30 proyectos que se están ejecutando en 10 cuadras, en un sector típicamente residencial de clase media alta. Y los vecinos dijeron, mira, o sea, ya no más edificios porque no estamos viendo ninguna inversión en nuestro vecindario. Llegaban, demolían una casa, hacían el edificio y bueno, pero las calles seguían igual, no había mejores aceras, no había mejor acceso. Y fue la misma población que dijo, mira, ya no más municipalidad, si no me coordinas a todos estos, pues no vas a poder seguir, ¿verdad? Y creo que ese cambio eh, es muy inspirador, ¿no? Al final creo que este mismo concepto y se puede hacer y solo requiere hacer una pausa y ser un poco y ver un poco más allá de este proyecto. Obviamente tenemos proyectos en el que los vecinos simplemente han entorpecido algo porque simplemente no quieren y hay cosas lamentables todavía que pasan que simplemente porque vas a traer a gente que no es del barrio, entonces me opuesto y me pongo completamente. Pero es una negociación al final y creo que como vamos al final eh, en la persecución de una rentabilidad, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para poder ejecutar. Y
y hay mucho valor ahí que puedes desbloquear de muchísimas cosas. Un poco tangencialmente estamos hablando de las estrategias top-down, bottom-up, que si de pronto alguno de alguien de la audiencia no sabe a qué nos referimos, ¿cierto? Top-down es como estas iniciativas que vienen o bien de la administración pública o del gran desarrollador hacia abajo, ¿cierto? Hacia la comunidad. Y bottom-up es cuando surgen de la comunidad hacia arriba, que han sido más una tendencia de los últimos años, ¿o me equivoco? Sí, sin duda. Y gracias, Clara, para entrar en este tema. Yo pienso, en relación a lo que también Nacho y yo hemos hablado cuando hablamos del papel de lo público, el papel de lo privado, que el mejor desarrollo urbano se hace cuando hay una presencia de ambas cosas, ¿no? No se puede hacer una ciudad solo con top-down, por supuesto, pero no se puede tampoco hacer una ciudad solo con bottom-up. Y de alguna forma, el mejor desarrollo urbano se da cuando hay algunas pautas que se definen a través de grandes estrategias coordinadas. Eso es el top-down. Esto sirve especialmente a la hora, por ejemplo, de definir las grandes infraestructuras. Y que esta pauta después se realiza en su máximo potencial si es desde abajo que se van generando los distintos elementos que entran dentro el armazón general que las estrategias top-down han definido. Y eso es lo que yo quizás quería explicar cuando dije que el buen desarrollo urbano se da cuando hay un buen sector público y un buen sector privado, porque el sector público está en su mejor dimensión, en el mejor papel para definir las grandes estrategias. El sector privado y la comunidad para responder a las grandes pautas a través de proyectos concretos. Sí, en nuestro caso hemos visto mucho el bottom-up en dar flexibilidad de lo que nuestro comprador quiere al final. Ponte, porque el edificio en sí, los costos de construcción son iguales, ¿no? Entre todos. O sea, la diferencia de tu capacidad de poder construir algo es bastante mínima, ¿no? Existe ya una industria y tu ventaja no va a venir de eso. Tu ventaja va a venir de cómo creas herramientas, uno, para que el cliente se sienta identificado con el estilo de vidas que estás creando, y dos, que le puedas dar la flexibilidad y opciones para que puedan ellos elegir qué es lo que le crean valor y damos y qué no. Nosotros hemos, para el proyecto de Salomé, son al final son 5 torres, 240 apartamentos, pero este massing o esta volumetría, como en la imagen que estás enseñando, al final puedes hacer ese arrangement de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto que es ¿cómo se llama? Netamente urbano, el proyecto elegimos estar enfrente a uno de los parques más importantes y que había estado olvidado por muchos años. Entonces, era un parque de que hace 10 años estaba lleno de prostitución, de trasiego de drogas, obviamente violencia. Un parque enorme y es lindísimo, es en donde estaba la primera capilla en el Valle de Guatemala, incluso antes que existiera la ciudad. Y ese fue un espacio público olvidado, ¿no? Que nadie usaba. Entonces, a lo que voy ahí es, si le das, en cuanto a la construcción del edificio, pues no puedes variar mucho, pero sí puedes elegir en dónde hacer, cuáles son las amenidades urbanas que puedes acceder,
y cuáles puedes mejorar, ¿no? Entonces, el poder tener acceso a un parque. Nosotros estamos creando una calle peatonal adentro de nuestro desarrollo, para que la gente pueda convivir, para que algo muy guatemalteco es que de niño jugábamos fútbol en las calles, ¿no? Ponías 2 suéteres en la calle y esas eran las porterías y te quedabas jugando con tus amigos durante toda la tarde, ¿no? Entonces, estas conexiones que vas creando con la ciudad, y estas son las diferencias que nosotros vamos encontrando y que viene mucho en bottom-up, ¿no? Porque al final nosotros vamos a hacer una calle peatonal y vamos a conectarlo a este espacio público. Pero ¿cómo vas a activar ese espacio público? Depende mucho de las actividades, qué usos le vas a poner, cómo diseñas el espacio público, cuáles son esos espacios. En Guatemala creo que es aún menos que en Panamá, pero si en Panamá es una plaza sin sombra, pues puedes tener los mejores acabados, puedes tener todo lo top, pero si no tienes sombra, algo tan esencial para que la gente se quede cómoda, nadie se va a sentar ahí. En Guatemala también pasa eso, y es mucho de cómo vas activando estos espacios públicos que les crean valor. Y eso no es imposible que yo como diseñador o como desarrollador diga, no, la gente va a querer juegos de niños aquí, y sabes qué, lo más importante van a ser juegos de niños y vamos a poner una fuente. Y al final a la gente no le interesa. Tal vez si lo que quieren es un lugar para mascotas o simplemente un lugar para irse a sentar y leer un libro. En el caso en el caso de Salomé en zona 1, el terreno pasa enfrente a una de las calles en donde hacen procesiones. Y ahorita en Semana Santa, que es la próxima semana, hacen esas alfombras de acerrín con muchos colores y pasa justo enfrente a la propiedad. Y aunque eso sea una vez o en una semana al año, pero llevamos 2 meses con colas de 5 cuadras. La gente haciendo cola para poder tomar su número y poder cargar estas procesiones. Entonces, eh, toda esta urban fabric, esto hay que irlo conectando, y eso solo te lo va a dar si tienes un approach bottom-up. El edificio en sí lo tienes que hacer top-down, porque obviamente tú lo vas a diseñar, pero todo este espacio público, todas estas activaciones, otra vez creo que eso es humildad y observar y escuchar. Y eso es muchísimo más eficiente si solo dejas a la gente que diga qué es lo que quiere. Bueno, acercándonos como al final de nuestra conversación, quiero recordarle a nuestra audiencia que hay un segmento de preguntas, Q&A se llama, ¿cierto? Pueden contarnos ahí si tienen alguna inquietud, aprovechar esta gran oportunidad de conversar con este par de profesionales maravillosos. También a nuestro director Eduardo, si quiere por aquí meter la cucharada y contarnos en torno a esta temática, si hay alguna inquietud. Y para terminar, ¿cierto? Una pregunta, ¿cómo validamos que eso que se diseña tenga un impacto positivo en la ciudad, en la generación de ciudades más incluyentes? ¿Y cómo hace el inversionista para confiar que aquello que se proyecta efectivamente sí va a tener un impacto positivo en la ciudad y además generar un revenue, un retorno de su inversión? ¿Qué herramientas tenemos para hacer esas validaciones? ¿Cómo se hace? Bueno, si quieres comienzo ahí, Guido, y Sí. tú puedes continuar. Para nosotros tenemos uno que es el reporte de cuánta gente está usando el espacio público que creamos. Nosotros en cada proyecto hemos creado espacio público. Entonces es cuántas de las visitas, en qué horarios. Esa es una métrica que tenemos para poder medir inversión. Dos es el tiempo en el que madura un edificio. Eso es súper importante, saber si hiciste algo que está teniendo interés y porque hiciste las cosas bien, qué tanto llenas o qué tanto ocupas. Este uso es importante. Y tenemos una que es así un poco como indirecto, pero es qué tantas solicitudes tenemos de la comunidad
para hacer eventos en nuestra área Ujú. o en los espacios públicos de los proyectos. En Guatemala, los proyectos que hemos hecho, los espacios son abiertos, no son públicos en cuanto a propiedad, pero sí en cuanto a accesibilidad y uso. Entonces cualquier persona puede llegar y se acerca con la administración del edificio y dice, oye, mire, que quiero hacer, al principio, aquí en Zona 4 es un desfile de modas, puedo hacer un desfile de modas. O puedo llevar a mis estudiantes a sentarnos y aprender. Entonces, esa es una métrica de actores que no solamente son gente que vive o propietarios, sino actores secundarios que están queriendo usar esto. Esas son nuestras 3 métricas. Seguro a nivel ciudad hay mayores que creo que Igor ahí puede complementar muy bien. Sí, de hecho es interesante escuchar cómo, Ignacio, ustedes trabajan con métodos parecidos a los nuestros. Nosotros a menudo hablamos, Miguel, de un sistema, un método incremental de diseño. Y con esto nos referimos a la idea de empezar el proceso del diseño urbano con una medición de las condiciones que se dan de cara a los usos de los espacios. Entonces, contamos cuántas personas están en las plazas a las distintas horas del día, en los distintos días de la semana, cuántas personas van en bicicleta, cuántas personas caminan. Después, usamos esta información para informar y definir un diseño. Y después seguimos el proceso volviendo a medir. Y entonces medimos, experimentamos, medimos. Y después experimentamos otra vez. En vez de ver el proceso de diseño urbano como un proceso lineal, con un antes y un después, vemos un ciclo de intervenciones incrementales, iterativas, que constantemente están revisando el impacto de lo que hacemos a través de la medición, que usa la misma metodología de la medición que se hace, digamos, al comienzo. Y esto ha sido, yo pienso, nuestra fuerza, ¿no? También junto con la idea que el proyecto urbano no se hace a menudo con grandes inversiones y transformaciones muy costosas y a largo plazo, se hace con muchas pequeñas intervenciones. Justamente porque después de cada intervención podemos verificar el impacto y ajustar el experimento sucesivo. Entonces esta ha sido nuestra manera de trabajar, está en el ADN de GEL, lo hemos hecho desde el comienzo y seguimos encontrándonos muy cómodos con esta manera de avanzar. Un ejemplo sobre eso es en ese proyecto enfrente al parque. Nosotros como desarrolladores entramos tal vez demasiado emocionados con la idea de calidad de vida, ¿no? Y llegamos, mira, financieramente no hace sentido comprar un estacionamiento. No hace sentido, o sea, te cuesta 30% más si tú lo compras que si solo alquilas. Entonces dijimos, bueno, mira, en esta ubicación que está súper bien conectada a transporte público, que te puedes movilizar en bicicleta o caminando a los principales centros de trabajo, y además le vamos a dar opción de renta, así se pueden ser más barato y no tienen que pedir tanto de préstamo, financieramente no hace sentido comprarlo, y con esa visión entramos al proyecto. Y el mercado dijo, no, o sea, si no me vendes mi estacionamiento, y no tengo carro hoy no tengo vehículo, pero la aspiración de yo comprar un carro y tener un lugar en el apartamento en donde yo lo pueda estacionar, es muchísimo más importante que no comprarlo hoy. Entonces ese seguro, digamos, de que cuando yo lo pueda tener, voy a tener un lugar en donde parquearme, es algo que como decía al inicio, ¿no? Al final nosotros tenemos una idea y tiramos un producto y quisiéramos que
evolucionara más y hacer un proyecto sin estacionamientos. Pero en este tuvimos que replantearlo, retroceder, rediseñar los estacionamientos y tuvimos que duplicar el número de estacionamientos que teníamos planificado para el proyecto. Entonces, por eso te digo que sí, hemos hablado mucho de inclusión. Obviamente nosotros estamos pensando en poder bajar el precio de entrada del apartamento en un 20-25%, que eso iba a ser algo más accesible, pero obviamente el mercado dijo, no, ¿sabes qué? Prefiero pagar 30% más, pero ¿cómo se llama? Pero necesito esta infraestructura. Entonces, a veces ganas y a veces pierdes y bueno, esto no es pérdida porque al final vamos a poder hacer muchas otras cosas, pero ese es el ciclo, ¿no? El ciclo es de feedback y ese feedback nunca para. Y seguro ahorita vamos por la mitad de las ventas del proyecto y estoy seguro que en un año vamos a tener que rediseñar ciertas partes del proyecto. Ya lo íbamos rediseñando 2 veces, uno el inicial, de ahí pandemia, de ahí ya terminamos pandemia o las restricciones y seguro queda uno más. Y este feedback va a continuar y es lo más emocionante de desarrollo inmobiliario y de crear ciudad, ¿no? Wow, en tiempos largos en realidad, ¿no? Sí. Son tiempos largos los del desarrollo inmobiliario, ¿no? Bueno, y son tiempos cortos a nivel de desarrollo de ciudad. Sí, o sea, tal vez es como que los timeframes que estamos viendo, un proyecto los haces en 3, 4 años, la transformación de ciudad pasa en 10, 12 años. Sí. Bueno, pues muy bien. Por aquí parece que están cubiertas las inquietudes. Entonces, Eduardo, si quieres tú darle cierre a nuestra conversación, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado hoy y toda la información que nos han compartido. Definitivamente revisar desde el desarrollo inmobiliario y desde el diseño urbano, cómo funcionan las ciudades y qué papel tienen estos dos grandes protagonistas en la creación de ciudades más incluyentes ha sido fundamental para el curso de inclusión social en el urbanismo. Muchas gracias. Sí, yo nada más le quiero agradecer. Me hubiera gustado conversar más, pero estaba tan bueno escuchar que prefiero escuchar que hablar. Yo le quiero agradecer a Nacho y a Guigo su tiempo, el apoyar a la Bienal y a Pertanto, que realmente nos sentimos que tenemos algo importante que hacer y cuando nos apoyan realmente pues estamos muy agradecidos. Y para mí fue una conversación súper amena, Clara, muy buena. Tengo un montón de apuntes, pero tal vez nada más voy a concluir diciendo dos o tres pensamientos de lo que escuché, que al final creo que Nacho, lo que pues yo escucho que dice es que al final los promotores les conviene hacer lo que los clientes buscan. Y uno quisiera esperar que los clientes tienen el nivel de educación o de conciencia urbana para exigir cosas buenas, pero a veces yo temo que eso no es la norma, porque si fuese la norma, entonces veríamos ciudades mucho más ampliamente mejor hechas, con mejor urbanismo, y pudiéramos asumir que a lo mejor es porque los clientes no lo piden, y todavía a lo mejor tienen esa fascinación por el carro, que Guigo también habla de que es una fascinación tal vez del siglo pasado, pero no la de hoy, pero siento que a lo mejor casi que hay que indoctrinar al cliente para que pida lo que se sabe que es mejor. No sé, tal vez hay algo allí y no sé, a veces también veo que lo del COVID y la pandemia, al mismo tiempo que nos ha hecho buscar cercanía con otras personas, también hemos visto el éxodo de muchas personas que se van de la ciudad temiéndole al espacio urbano y la cercanía. Así que es como una cosa extraña y creo que al final un juego importante lo juega el espacio público o el gobierno a través de sus normativas. Hay ejemplos de municipalidades que han implementado normativas, las cuales han llevado hacia la inclusión o han llevado a los promotores a hacer proyectos más inclusivos o con mejores respuestas al espacio público. Y creo que a lo mejor ese es un poquito del problema de estas. Por ejemplo, Guigo empezaba hablando de una ciudad más compacta, donde no se privatiza el carro. Y por lo que veo,
esto es muy difícil llevar estas ciudades que ya están construidas, tal vez por promotores que no tenían esa conciencia o clientes que no estaban aspirando a eso, transformarlas como hicieron en la zona 4 es muy difícil. A veces yo vi imágenes, no sé si eran de él, de nuevos territorios donde se hacen nuevas ciudades y tal vez pareciera ser más fácil. No sé, me llevo como un montón de ideas muy interesantes y al final, pues, en gran medida siento de que está el papel de la normativa y que los clientes realmente exijan lo bueno, lo que realmente le conviene a la ciudad y no siempre pasa. Como que es un montón de ideas que me llevo, pero todas buenísimas. Y nuevamente muy agradecido, Nacho. Y Guigo, no sé si tienen algo último que aportar ustedes, pero la verdad yo les agradezco mucho. La conversación a mí me pareció fenomenal. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Aquí muy contento de aportar y seguir hablando de esto. Al final, entre más escuchemos, creo que mejor podemos hacer todo nuestro trabajo. Súper. Guigo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que ha sido un placer tener este espacio para reflexionar juntos sobre estos temas. Nos quedamos realmente muy contentos de haber podido contribuir y con ganas de seguir contribuyendo a vuestro trabajo a Pertanto y a la Bienal. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me despido de toda la comunidad. La gran mayoría de las personas lo ven grabado y estamos muy entusiasmados de estar en este tema y les invitamos a todos a ir revisando el próximo tema que vamos a tener en un mes, que es Repensando la Educación. Así que, bueno, hasta luego. Gracias a todos, Guigo, Nacho, espero verlos en vivo pronto y a ti también, Clara. Feliz noche para todos. Un Gracias. placer. Chao. Chao. Bye.